un día en donde se desata un verdadero escándalo, tenemos que decir, con esto que se da a conocer el día de hoy, un documento donde aparece involucrado nada más y nada menos que el hijo del actual titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. Estamos hablando de Amílcar Fretes. ¿Por qué decimos un verdadero escándalo? Porque aparece un documento, un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, en donde este hombre, Amílcar Fretes, firma este contrato con el hijo de Mohammad Hijazi. Mohammad Hijazi, hay que recordar, es un ciudadano libanés, brasileño, que había sido ya detenido a fines del año 2020. El 25 de agosto de 2000... El 25 de agosto o antes ya del 2021. El 25 de agosto dice al menos la información. Pero es muy raro porque estos sucesos se dan, los sucesos que aparecen en este contrato se dan justamente en el año 2021, pero estamos hablando... bueno, puede ser que haya sido ahí nomás inmediatamente, entonces, Tere, claro. Vamos a ir parte por parte, porque queremos recordar que había un pedido de extradición sobre este hombre, Mohammad Hijazi. A fines del mes de agosto del año pasado, el juez José Agustín del Mas confirmó el proceso de extradición de Mohammad Hijazi. Y 9 días después de que el juez del Mas confirmara este proceso de extradición, es que se firma este contrato entre el hijo de este hombre que estamos viendo en pantalla, Mohammad Hijazi, y el hijo del actual titular de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. 9 días después, entonces, se firma este acuerdo, recordamos, contrato de prestación de servicios profesionales de abogado. La detención se confirma. Fue el 24 de agosto del 2021. Del 2021, entonces, sí, Tere, perfecto. Fueron trámites rápidos los que se hicieron entonces, se lo detiene y después ya se confirma digamos, prácticamente un mes después, incluso menos, unos días después, se confirma el proceso de extradición. Extradición que se va a concretar recién este año, estamos hablando del 7 de julio del 2022. Pero una vez que ya el juez José Agustín del Mas había firmado, comenzaba todo este proceso de extradición, es que se da esta firma de este acuerdo que... Obviamente estamos hablando de una coima que queda documentada, de un monto sideral, 2.500 y pico de millones de guaraníes, 368.000 dólares. ¿Para qué? Para que el hijo de Antonio Fretes pudiera de alguna manera, con algún argumento jurídico, es lo que dice en el contrato, finamente, evitar la extradición, que se concreta, reiteramos, el 7 de julio del 2022. Obviamente hablamos de un escándalo porque se trata nada más y nada menos que del hijo del actual titular de la Corte Suprema de Justicia. No es un abogado cualquiera, no es un abogado más, sino obviamente estamos hablando de un posible tráfico de influencias. Obviamente hoy, esta mañana, Tere, ustedes hablaron con el actual titular de la Corte Suprema de Justicia, quien negó absolutamente todo, dijo desconocer. Se enteró del contrato a través de la publicación de la prensa, pero es importante también recordar que este año, el 20 de julio del 2022, en una sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, y eso es algo que no podemos dejar pasar justamente a raíz de esta denuncia, Fretes dijo que nadie podía invocar su nombre, ni siquiera mis propios hijos, dijo en aquella sesión plenaria. Y también informó que había comunicado a la Fiscalía ya por segunda vez la presunta utilización de su nombre para gestiones, ya sea ante instituciones públicas como también ante organismos del Poder Judicial. Así es. Bueno, este entonces es el tema que es obviamente tendencia en la mañana de hoy, y vamos a ir con Mabel Díaz haciendo un repaso de este acuerdo, de esta prestación de servicios profesionales de abogado, firmado, reiteramos, 9 días después de que el juez José Agustín del Mas firmara el proceso de extradición de Mohammad Hijazi. Está Mabel Díaz para ir haciendo ese repaso, párrafo por párrafo, de ese acuerdo. Mabel, adelante, buenos días. Detenidamente, Menchi, buenos días. Podemos analizar este acuerdo, empezando por el encabezado. Se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales de abogados. Es lo que dice al comienzo el texto, y comienza diciendo
que Sharif Hassan Hijazi, mayor de edad domiciliado en la ciudad de Foz de Iguazú, ocasionalmente en Olear y Estrella, que sería el domicilio legal de la persona, para efectos del presente documento se denominará Hijazi, dice el mandante, y Amílcar Alfredo Fretes Escobar, identificado con el número de cédula que figura, abogado titulado, con ejercicio matrícula profesional, ahí está el número, quien para efectos del presente contrato se denominará el mandatario. Hijazi, el mandante, Fretes, el mandatario. De otra parte, hemos convenido en celebrar el presente contrato, dice, de prestación de servicios profesionales, en el cual se regula por las cláusulas que a continuación se indican, dice, y estamos viendo la cláusula primera, que dice, el mandatario se obliga, es decir, Hijazi, Fretes se obliga de manera independiente a prestar asesoría al mandante, en este caso Hijazi hijo, en un solo punto, el cual es sobre la situación jurídica del señor Qassem Mohammad Hijazi, para la obtención de una salida jurídica sobre la situación del mismo. Y al referirse de salida jurídica, se infiere que se trata de alguna salida para evitar la extradición de Hijazi, que es requerido por los Estados Unidos. Pasamos ahora a la cláusula segunda, que dice lo siguiente. El mandante, en este caso Hijazi, hijo Sharif Hijazi, entrega en este acto la suma, escuchen bien, de dólares americanos 368.000 en concepto de honorarios profesionales por decisión de ambas partes sin que haya oposición de ninguna de ellas. Ninguna de las partes, ni Hijazi ni Fretes, se oponen a la entrega de este dinero, es lo que dice esta cláusula segunda. La cláusula tercera, que también tenemos, la siguiente placa, habla de lo siguiente. Dice, el mandatario, volvemos a repetir, en este caso Amílcar Fretes, se obliga a obrar con diligencia en los asuntos encomendados y sobre las consultas que le formulare el mandante, en este caso Sharif Hijazi, a través del vocero que es designado en este acto, que es el señor Juan Carlos Benítez. ¿Quién es el señor Juan Carlos Benítez? Es una de las personas de confianza del señor Hijazi y es de nacionalidad paraguaya, un escribano según los datos que se pudo tener. La cláusula cuarta establece lo siguiente. En esta cláusula cuarta se establece que el mandante, en este caso Sharif Hijazi, siempre aclaramos eso, se obliga a suministrar al mandatario Amílcar Fretes todas las informaciones que requiera para el normal desempeño de la labor contratada, a suscribir los poderes y entregar la información en el sitio indicado a través del vocero indicado más arriba. El vocero, volvemos a repetir, indicado más arriba, es el señor Juan Carlos Benítez. Y ahora vamos a la cláusula quinta. Fíjense los detalles que da en esta cláusula. Dice, el presente contrato se celebra por el tiempo de 30 días hábiles a partir o a contar a partir de la firma del mismo, aclarando que de no haber una solución de manera a satisfacer al mandante, en este caso a Hijazi, se procederá al reintegro de lo entregado en concepto de honorarios profesionales sin que eso implique ningún tipo de perjuicio a las partes, a ambas partes. Es decir, si no se cumple el cometido, si Amílcar Fretes no cumple el cometido, debe de devolver el dinero entregado en concepto de honorarios profesionales. Es lo que dice esta cláusula. Y vamos a la última parte del contrato, que habla de la cláusula sexta específicamente. Y un detalle no menor que tiene que ver con la confidencialidad. Dice, las partes se obligan a mantener la absoluta reserva sobre todos los conocimientos, actividades e informaciones que adquiera y ejerza en la ejecución del presente contrato. Por lo tanto, la información de actividades que conozca y ejerza o haya sido facilitada por cualquier medio para la debida ejecución del mismo. En señal de conformidad, ahí se observa en la placa que tenemos también la firma de ambas partes. Se firma
firma, repetimos, a los 30 días de septiembre del año 2021. El año pasado, la firma de Sharif Kassem Hijazi y Amílcar Fretes, compañeras. No sé si tienen alguna duda con respecto a este contrato. En realidad, respecto al contrato, yo no en particular, pero me parece que es importante también, vamos a seguir contigo, Mabelita, obviamente analizando distintos aspectos de esta información que se dio a conocer el día de hoy, pero algo que me parece relevante de mencionar en este momento es que el Ministerio Público, después que asesinan a Marcelo Pecci en Colombia el 10 de mayo de este año, el 12 de mayo se instala allí una comitiva policial fiscal en la agrupación especializada, se allanan 3 celdas, una de las celdas allanadas es la de Mohammad Hijazi. Y es ahí donde el fiscal Lescano, Lorenzo Lescano, encuentra estos documentos, encuentra este contrato y además supuestamente también en el celular de Hijazi se encuentran también fotografías y supuestos amedrentamientos contra Amílcar Fretes, amedrentamientos que él hoy de alguna manera negó hayan existido, amenazas que negó hayan existido. Entonces, aquí hay como 2 patas, por decirlo menos, de esta grave denuncia. Por un lado, la responsabilidad que puede tener el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, ya que es el hijo el que firma un contrato de una coima, porque estamos hablando de una coima, porque si ya está firmado el proceso de extradición, ¿qué más se puede hacer para evitar la extradición? Y además, ¿por qué con esta cláusula de confidencialidad? Y lo otro, si el Ministerio Público estaba al tanto desde el 12 de mayo de este año de la existencia de este contrato grave, ¿por qué es que no se supo? ¿Por qué no se hizo una denuncia? Supuestamente, y acá hay una tirada de pelota fenomenal, Tere, en donde Lescano dice que le entregó al actual titular del Ministerio Público, Sandra Quiñones, que Sandra Quiñones le dijo que le derivara al actual fiscal adjunto de drogas, antinarcóticos, Marco Alcaraz. Todos niegan haber visto siquiera ese documento. O sea, Marco Alcaraz dijo que no recibió el documento y la fiscal dice no haber visto el documento En tampoco. ese sentido hay que destacar que estamos pendientes de una conferencia de prensa que de un momento a otro vamos a transmitir seguramente en vivo y en directo, van a dar Alicia Saprissa y Manuel Doldán, precisamente en torno a cuál fue la actuación de la Fiscalía, si hubo o no denuncia también por parte de Fretes, que él dijo en esa alocución ante los miembros de la Corte que él había formulado una segunda denuncia ante la Fiscalía, y también obviamente por qué no siguieron el hilo de la investigación a partir de lo que encontraron cuando incautaron los elementos de la celda de la agrupación especializada de Hijazi. Así es. Bueno, seguimos con Mabelita entonces, Tere, para ir compartiendo con todos ustedes las notas que se lograron en la mañana de hoy después de que se desatara este escándalo. Y hablaron con el principal responsable, digamos por el momento, el que firmó el acuerdo con el hijo de Mohammad Hijazi. Estamos hablando de Amílcar Fretes. Mabel, anda contándonos por favor de a poquito qué fue lo que él refirió en esta larga entrevista que mantuvo con periodistas de Monumental esta mañana. Bueno, lo que decía el hijo de Antonio Fretes es que, su padre, el ministro de la Corte, titular de la Corte Suprema de Justicia, no tenía conocimiento de este acuerdo que había firmado con Sharif Hijazi. Decía que no informó a su padre, decía que él no recibió toda esa plata que figura. Si ustedes miran ese contrato, se habla de $368.000 que Hijazi, hijo, le entrega en este caso, a Amílcar Fretes. Él dice que recibió en garantía 60.000 guaraníes, que él nunca vio el dinero, que, estaba a cargo en calidad de guarda a partir de un paisano de confianza de Hijazi. La primera parte de la nota es la siguiente. Al devolverse los 60.000, yo le pedía al señor que me firme eso. En realidad vos firmaste un contrato por $368.000 y tenía después un recibo de que devolviste 60.000. Correcto. El hecho del momento en que, como te vuelvo a repetir, el contrato fue cancelado a los 30 días, se procedió a la devolución de lo que él dio. Hay documentos donde constan de que esa totalidad no fue entregada a sí mismo, ¿entendés? ¿Qué documentos? Por eso es que es otro contrato que había hecho con otra persona. ¿Con quién?
con el señor Benítez, Juan Carlos Benítez. ¿Y vos tenés ese documento? Yo tengo una copia de ese documento. Lo que me pide Sharif es que yo hable con mi padre, ¿verdad? Para ver si es que él podría ayudarnos. A lo que yo le dije que él no iba a acceder a eso, que él no estaba ni en conocimiento del contrato que yo había firmado y que no iba a poder acceder. ¿verdad? Una semana después de la firma del contrato, allí ellos me aprietan, me dicen, queremos que nos hagas esto. Bueno, muy importante eso que acabamos de escuchar cuando dice Amílcar Fretes, ahí ellos me aprietan. O sea, supuestamente en ese primer encuentro, cuando se firma el acuerdo, no se consideraba la importancia de que él fuera el hijo nada más de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, sino que simplemente se apelaba a sus conocimientos y su expertise jurídica para llegar a este asesoramiento. Pero como evidentemente, porque él también dice en algún momento de la entrevista, yo sabía que este era un caso que ya no tenía ninguna posibilidad de solución, de acuerdo a lo que pretendían Mohamed Hijazi y su hijo. Sin embargo, él dice, después, una semana después, me quedo con eso último que se sacaba justamente de la larga entrevista, me aprietan, dice él, se da un encuentro en un hotel céntrico de la ciudad de Asunción y en donde ya directamente le dicen que le pida a su padre, actual titular de la Corte Suprema de Justicia, que interceda para evitar la extradición, Mabel. Y no solo eso, Menchi. Posteriormente, según lo que dice Amílcar Fretes, cuando se produce la negativa de él de ceder a este pedido de hablar con su padre, que repitió, él no estaba de acuerdo con esto, entonces se corta la comunicación con el hijo de Qasem Hijazi. Pero después dice que el propio Qasem Hijazi, que recordemos, tenía en ese entonces pedido de extradición, favorable, entonces le llama personalmente al hijo del ministro de la Corte y le pide de una manera bastante nerviosa que de manera inmediata devuelva los $60.000. Y un dato no menor, el hombre, en este caso Amílcar Fretes, se asustó y por otro lado reconoció que visitó posteriormente a Qasem Hijazi en la agrupación especializada. Esta es la parte de la nota. En primer lugar me asustó porque no pensé que él iba a llamar. Cuando él me pide eso, yo le digo que no hay problema, eso cumplido el contrato, eso se devuelve, no hay ningún problema. En realidad no estaba en tono amenazante, sí se le notaba nervioso, pero no amenazante. Solicitándome la llamada duró más de 3 minutos. Eso es la verdad, bro. ¿Y qué te dijo en 3 minutos? ¿Por qué lo notaste nervioso, decís? No, y por la forma de hablar, por su acento brasilero muy cerrado, ¿verdad? Que apenas se le entendía lo que decía y hablaba muy rápido. ¿Y qué te decía Amílcar? ¿Cómo te dijo? ¿Qué recordás de lo que te dijo? Por eso lo describís como nervioso. ¿Qué llegaste a entender de lo que te dijo? No, que quería que se le devuelva los $60.000, eso quería, pero quería ya. Y cuando yo le dije, pero hay un contrato de por medio que se cumple en 5 o en 8 días, allí nosotros hacemos la devolución, no hay problema. Pero ella quería ya que se devuelva. No bastó 24 horas como para que se le entregue esa plata. Después de la llamada que te hizo y en la que te pidió que le devuelvas ya la plata, ¿te volvió a llamar para citarte a la agrupación? Después de la llamada fue eso. Yo fui junto a él, en una ocasión. En una ocasión sí fui junto a él. Ya fueron en los últimos tiempos, ¿verdad? Ya después de la devolución. Y fue esa única vez que yo fui allí, ¿verdad? ¿Fuiste de noche? No, de noche no. ¿A qué hora fuiste? De noche no. Creo que fue al salir de mi oficina a las 16:30 más o menos. ¿Y para qué fuiste? Yo fui porque él me pidió que vaya en primer lugar, para disculparse conmigo, porque me trató de un tono muy desagradable, ¿verdad?
y para decirme si es que yo le podía recomendar a algún abogado, ¿verdad? Y ante todo esto, ¿qué dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, cuyo cargo, por cierto, está ahora en juego porque están pidiendo incluso su juicio político? Esta mañana habló con el programa Día a Día, Mabel, y ya estás para brindarnos detalles de esa conversación que tuvo con nosotros. Lo que decía esta mañana el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, María Teresa, es que él no tenía conocimiento de las negociaciones o de este caso en particular, este acuerdo específico que había firmado su hijo. Dijo que ya es mayor de edad, que no está el conocimiento de ello. Dijo también que no tiene una comunicación fluida con sus hijos, entre ellos Amílcar, obviamente que está en el ojo de la tormenta. Y por otro lado también no quiso responder a la pregunta, directamente al menos, de si pensaba renunciar o no al cargo. Esto era parte de lo que decía esta mañana Antonio Fretes, ministro de la Corte. Yo desconozco de todo eso, de manera que no puedo opinar sobre una cuestión que desconozca. Tampoco puedo responder por los hechos cometidos por mi hijo, que ya es mayor de edad, doblemente, de manera que él responderá personalmente por eso. Yo no puedo conocer cuál es el trabajo que está haciendo o quiere hacer otra persona, o en este caso Amílcar. Eso es lo que yo desconozco. Si viene como cualquier otro juicio y no está firmado por él, entonces yo no puedo conocer. Puedo conocer el caso, puedo conocer y juzgarlo, firmar su extradición o lo que fuera. Pero más de eso tampoco no puedo conocer. No tengo ninguna comunicación particularmente con la persona a quien se le indica, se le acusa. De manera que no conozco tampoco del pago del planilla ni tampoco se ha respondido al supuesto hecho de que no se le extradite. O sea, él sostiene su inocencia a partir de que él firmó la extradición sin peros, o sea, firmó inmediatamente apenas llegó el pedido a su despacho, es lo que dice al menos Antonio Fretes en esta entrevista. También se le consultó sobre lo que había mencionado él en la sesión del 20 de julio de la Corte Suprema de Justicia, donde había dicho que puso a conocimiento de la Fiscalía y también de sus colegas sobre hechos que utilizaban su nombre, sobre personas que utilizaban su nombre pidiendo favores o prometiendo cosas, Mabel. Asimismo, María Teresa, de hecho, el 20 de julio en la sesión de la Corte es que el ministro Antonio Fretes se refiere a este tipo de situaciones donde habla de personas que invocan su nombre. Dijo que denunciaba también a la Fiscalía, habló de un segundo hecho de una segunda denuncia y también mencionó que ni siquiera sus familiares, y especificó su hijo, podían hacer uso de este tipo de situaciones, que si él necesitaba algo, que él lo pediría. No sé si tenemos la nota de la sesión. Justamente escuchamos de lo que decía Antonio Fretes en ese entonces. Ha llegado a mi conocimiento de que hay personas que han querido utilizar o que han utilizado mi nombre, de manera que quiero por este medio, con énfasis, negar de que yo le autorice a nadie la utilización de mi nombre, ni de la institución, ni de nada. De manera que estoy presentando ante la Fiscalía la segunda denuncia en forma innominada para que se investigue. Esta circunstancia me obliga a prohibir a todos, propios y extraños, parientes o no parientes, incluidos mis hijos, a que me nombren ante cualquier autoridad, ante cualquier institución pública, ante cualquier persona que me nombren. Si yo lo necesito, yo llamaré. Esta aclaración quise hacerlo hoy de manera que
quede un poquito patente cuál es la situación, porque es un poco desagradable enterarse uno de que alguien está usando su nombre y uno no sabe qué es lo que pasa. De manera que hago esta salvedad y esta aclaración para guardar un poco también nuestro nombre institucional y que no estamos nosotros para expresar nuestro consentimiento para que las cosas se hagan como tienen que hacerse, no como quieren hacer la gente. Esto decía el ministro Fretes en sesión plenaria el pasado 20 de julio de este año. ¿Qué contestaba a esto? Porque ustedes le preguntaban justamente en relación a estas declaraciones que hacía en plena sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Sí, él dijo que puntualmente no se refirió al caso de su hijo, que él hizo mención en general porque había llegado a sus oídos que personas habían estado utilizando su nombre para pedir favores o prometer cargos. Pero obviamente le decía a Santiago, le insistía que la deducción lógica era precisamente que se habló en ese momento, porque ya se había hablado de manera extraoficial, que él inclusive estaba en la lista de los Estados Unidos, él, su hijo y todo eso, porque esto ya se manejaba a modo de rumor, faltaba que se publicara el contrato y que hablaran al respecto, ¿verdad? Entonces él dijo que ante la Fiscalía había hecho también esa misma denuncia a la que hizo mención ante sus compañeros el día 20 de julio del 2022. Luego Santiago le preguntó si ante toda esta situación él renunciaría y él dijo no sé. Bueno, haciendo de vuelta una cronología de los hechos, hay que recordar que el 16 de junio del 2022, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por el señor Antonio Fretes, Víctor Ríos y César Dicel, rechazó la acción planteada por la defensa de Hijazi y confirmó la extradición. Esta mañana le preguntaban a Víctor Ríos, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala Constitucional, en relación a este escándalo. Mabel, ¿qué fue lo que él mencionó, entre otras cosas, en relación a esta situación en la que se encuentra el actual titular de la Corte Suprema de Justicia? Lo que decía Víctor Ríos esta mañana, Menchi, es que él participó en esa plenaria de la Corte en la cual hacía ese pedido a Antonio Fretes, o esa suerte de aclaración de que no se utilice su nombre. Él recuerda haber participado de esa sesión, como les decíamos, y por otro lado también había participado de la decisión que tomó la Sala Constitucional de otorgar la extradición a Qasem Hijazi. Recuerda que incluso Antonio Fretes le había dicho en ese entonces que debían de actuar con celeridad, dado lo complicado y lo delicado del caso. Esto era parte de lo que decía Víctor Ríos esta mañana a Radio Monumental. A mí me empezó a sonar el nombre de este señor, justamente, justamente porque un día el presidente de la Corte, que es presidente de la Sala también, el doctor Fretes, nos comentó que fue detenido, y recuerdo perfectamente, en guaraní me dijo, ya resolver porque tú ya te casó. Y así hicimos. Yo recuerdo en el día en que me llegó el expediente también firmé, y no sé cuándo se efectivizó esa extradición. De todas maneras, rumores siempre hubo alrededor del caso, ahora se confirman los hechos que antes eran rumores, entonces tenemos que pedir todas las explicaciones. De inmediato este tema ya fue analizado en el Congreso de la Nación y existe la posibilidad de un pedido formal de juicio político contra Antonio Fretes. Pero está Rocío Pereira da Costa a fin de darnos mayor información en torno a esto. Rocío, te escuchamos. De hecho, este escándalo sale a la luz debido a que el senador Pedro Santa Cruz decidió entregar este contrato a los medios. Él dice que hace 3 días una fuente a la que él va a proteger, no va a revelar la identidad, le entregó este documento, él lo analizó con sus asesores y cuando se percató y pudo comprobar que este documento está en conocimiento de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, y del fiscal Lorenzo Lescano, él consideró que no había sentido en que él vaya y presente
presente la denuncia ante la Fiscalía, por eso decidió hacer la denuncia a través de los medios de prensa y darlo a conocer a la ciudadanía. El legislador y la bancada del Frente Guazú entiende que existen méritos suficientes para que la Cámara de Diputados le inicie un juicio político al presidente de la Corte Suprema, Antonio Fretes, y también consideran que existen méritos suficientes para someter a juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Ellos hablan de un encubrimiento por parte de la Fiscalía en este caso. Escuchemos lo que explicaba sobre esto el senador Pedro Santa Cruz del Frente Guazú. El Código Procesal Penal me obliga a hacer las denuncias ante las autoridades pertinentes, en este caso la Fiscalía. Pero ya teniendo conocimiento que esto está ya en manos de la Fiscala General del Estado y también del fiscal Lescano, opté por darlo a los medios de prensa. Me parece un hecho muy grave de que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscala General del Estado, teniendo conocimiento de esto, no hayan hecho las investigaciones pertinentes. Imagínense esto, ¿verdad? De un documento donde el hijo del presidente de la Corte firma un acuerdo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que el proceso estaba en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es gravísimo, creo que en todo caso esto amerita una investigación de la Fiscalía, incluso el juicio político del doctor Fretes. Lo más grave de todo esto es que la Fiscalía tenía conocimiento, hablo de la Fiscala General del Estado, hablo del fiscal Lescano, y bueno, este es un encubrimiento, habría que, nosotros solamente vamos a ver, estudiar esto hoy en la sesión con la bancada y vamos a tomar una determinación en ese sentido. Yo creo que es lo que corresponde, la destitución del vía juicio político del presidente de la Corte, incluso de la Fiscala General del Estado, aunque se tuvo ya 3 procesos para la destitución, pero amerita, esto es gravísimo. Mira. También hablaron otros legisladores, Rocío. El presidente de la Cámara de Diputados, Carlos María López, anunció también a través de los medios que ellos van a analizar en bancada si existen los méritos suficientes para que inicie el juicio político en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia en Cámara de Diputados. El que llamó la atención esta mañana fue el presidente del Congreso, el senador Oscar Salomón, quien ingresó corriendo a la sala de sesiones para no responder consultas sobre este caso. Sí pudimos conversar, por ejemplo, con el senador cartista Martín Arévalo. Él exige la renuncia a Antonio Fretes y de hecho le advierte que existen votos suficientes inclusive para resolver su juicio político de forma súper rápida si es que no toma esa decisión de forma inmediata. Lo escuchamos al senador. Un tráfico de influencia camuflado con un contrato privado. Y conste que Amílcar Fretes es funcionario de la Itaipú. Yo no sé en qué condiciones él puede ejercer la profesión siendo que es funcionario de una entidad importante con un salario millonario. Entonces yo creo que por decoro, delicadeza y dándole un oxígeno a la justicia, lo primero que tiene que hacer Antonio Fretes es dar el paso al costado en la presidencia de la Corte. De hecho, esa no es solo en la presidencia de la Corte y no a su investidura como ministro. Por eso, lo primero sería que dé el paso al costado, porque él tiene que saber que ya el Senado obró de manera igualitaria y él puede correr el mismo riesgo. Ya lo hicimos con Blanco, Sindulfo Blanco, en tiempo récord le destituimos. Y a él le espera la misma cosa si es que no da el paso al costado